quiero que te quites mi apellido. Me da vergüenza que un hijo mío se dedique a esto. Dije, no, madre. Fui vendedor de cervezas, fui chofer, fui pintor de casa, fui guarura y me cargaba la 45. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Pónganse cómodos, porque hoy vamos a meternos en una historia donde la pregunta queda flotando desde el principio. ¿Sergio Goyri solo interpretaba villanos? ¿O en algún momento el personaje se le metió demasiado en la vida? Durante décadas lo vimos como el galán rudo, el macho elegante, el hombre de bigote imponente, mirada pesada y voz de mando. Ese actor que podía enamorar en una escena y en la siguiente aterrorizar como cacique de rancho. Pero pasarte todo el día para comprarte unos zapatos, por favor. Ay, pues son muy finos. Pero detrás de esa imagen también hay otra historia. Una historia con polémicas, comentarios que le costaron carísimo, fama de hombre difícil, pleitos, romances revueltos, acusaciones, soberbia y una caída pública que todavía lo persigue. Y por si faltaba veneno, ahora su vida sentimental volvió a quedar en el ojo del huracán, con supuestos chats, audios y llamadas que involucran a su prometida Lupita Arreola en un escándalo de presunta infidelidad. Así que el hombre que tantas veces fue visto como el macho dominante de la pantalla, ahora también enfrenta una pregunta incómoda. ¿Será que al villano más bravo de las telenovelas también le tocó quedar del otro lado del chisme? Y aquí no vamos a hacerle el atole menos espeso. Vamos a hablar de sus inicios, sus villanos, sus amores, sus escándalos, el insulto que le cambió la carrera, los señalamientos que lo persiguen y esa nueva polémica que vuelve a poner su nombre en boca de todos. Así que agárrense, porque esta historia viene con telenovela, poder, ego, machismo, caídas públicas, supuestas traiciones, audios filtrados y mucho veneno de ese que la televisión mexicana escondió durante años. Hasta que una cámara prendida, un micrófono abierto o una captura de pantalla dejaron ver demasiado. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, Chencha. Yo quiero estar al pendiente de todo. Y amigos, para entender por qué Sergio Goyri terminó convertido en uno de los villanos más reconocibles de la televisión mexicana, hay que irnos al principio. Sergio Goyri Pérez nació un 14 de noviembre de 1958 en Puebla, y aunque con los años se volvió sinónimo de bigote, sombrero negro, mirada pesada y carácter de cacique, sus primeros pasos en pantalla no fueron precisamente como el malo de la historia. Empezó muy joven, en 1975, apareciendo en la telenovela Mundos Opuestos, al lado de Lucía Méndez. En esos años todavía no tenía esa imagen ruda que después se le quedaría pegada como marca registrada. No estaba el bigote imponente, ni el aire de patrón de rancho, ni esa presencia de hombre que parece que entra a escena oliendo a pleito. Al contrario, al principio, dicen que tenía más bien cara de niño bueno, de galán ingenuo, de muchacho noble pero atormentado, de esos que sufrían bonito y todavía podían venderse como héroes románticos. Así fue abriéndose camino en producciones como El Maleficio, El Precio de la Fama, Angélica y más adelante, El Premio Mayor. Vengo a matarte, cumbias. Pues vamos viéndolo. Y aunque trabajaba, aparecía y se mantenía dentro del medio, todavía no encontraba ese personaje que lo definiera por completo. Porque seamos claros, amigos, hay actores que pueden hacer de todo, pero la industria les descubre una cara, una energía o un gesto, y de ahí ya no los suelta. En el caso de Goyri, esa cara fue la del hombre oscuro, autoritario, machista y peligroso. El verdadero golpe llegó en 1996 con Te Sigo Amando. Ahí Sergio dejó de jugar al galán noble y abrazó de lleno el lado más turbio del melodrama. Y entonces nació la imagen que muchos todavía recuerdan, el cacique rural, el hombre de mirada torva, bigote marcado, sombrero negro Stetson y esa forma de hablar como si cada frase llevara amenaza incluida. Y hay que decirlo, le funcionó. La rompió como antagonista porque tenía algo que no todos los villanos logran transmitir. Unas revistitas que te fotografiaban, ibas haciendo y te odiabas. No parecía un malo caricaturesco ni un villano de cartón. Parecía ese tipo de hombre que uno sí podía imaginar mandando, humillando, controlando y creyéndose dueño de todo. Ahí estuvo su fuerza, pero también ahí empezó el problema.
el público comenzó a asociarlo con ese macho de rancho, violento y dominante, que después se le pegó a la piel. A partir de ahí, la televisión lo siguió usando en esa línea. Vino Sin pecado concebido, Duelo de pasiones, Soy tu dueña y Piel de otoño. En esta última interpretó a un esposo machista y violento, un papel que le valió el premio TV y novelas a mejor actor antagónico. Y sí, el reconocimiento fue importante, pero también confirmó lo que la industria ya había decidido. Sergio Goyri servía, y servía muy bien, para encarnar a esos hombres duros, abusivos, orgullosos y peligrosamente convencidos de que el mundo tenía que girar alrededor de ellos. En aquella época, fuera esta, donde puedes demandar, no me hubiera vuelto millonario. El detalle, amigos, es que con el paso del tiempo muchos empezaron a preguntarse si esa intensidad era pura actuación o si el personaje y la persona se parecían más de lo que convenía admitir. Porque una cosa es interpretar al villano rural con sombrero negro, y otra muy distinta es que, fuera del foro, el actor también empiece a cargar con fama de hombre de carácter pesado, comentarios filosos y actitudes que no siempre le ayudaron a separar la ficción de la realidad. Así fue como Sergio Goyri dejó de ser simplemente un galán de telenovela para convertirse en el rostro del macho autoritario en los melodramas mexicanos. Un actor con presencia, sí, pero también con una imagen tan marcada que, con los años, terminaría jugándole en contra. Y amigos, si en pantalla Sergio Goyri se volvió famoso por interpretar hombres duros, dominantes y de mirada pesada, fuera de los foros su vida amorosa tampoco ha sido precisamente una historia tranquila de velitas, cena romántica y vivieron felices para siempre. Pues fue como... Yo nunca quise ser actor. No, amigos. Ahí también hay matrimonios, hijos, rupturas, mujeres más jóvenes, rumores de pasillo, compromisos que no terminan en boda y ahora hasta supuestos audios y chats que dejaron a más de uno con la boca abierta. Sergio Goyri tiene 5 hijos. De su primer matrimonio nacieron Omar y Elvis, y después, durante su relación con Telly Filippini, con quien estuvo casado por más de 2 décadas, llegaron Sherlock y Shylock. Y miren, nomás esos nombres ya parecen sacados de una novela rara, pero así fue. Con Telly formó una de sus relaciones más largas y estables, aunque como suele pasar con los famosos de carácter fuerte, desde afuera siempre se decía que convivir con él no debía ser cosa sencilla. Y ahí viene el comentario sabroso. Durante mucho tiempo se dijo que Sergio era tan convincente haciendo de macho dominante en las telenovelas, que algunos empezaron a sospechar que quizá no actuaba tanto como parecía. Importantes, con el cariño de la gente. Ese es el éxito. Claro, eso queda en el terreno de los rumores y de la percepción del público, pero cuando una imagen se repite tantas veces, termina pegándose como sombra. Y como buen galán de vieja escuela, tampoco se libró de los chismes de mujeriego. Durante la grabación de Duelo de pasiones, los pasillos ardieron con el rumor de un supuesto acercamiento con una actriz mucho más joven que él. Y ya saben cómo funciona ese mundo. Basta una mirada larga, una salida después del llamado o una sonrisa de más para que medio foro empiece a preparar la novela paralela. Y con Goyri, por su fama de hombre rudo, conquistador y de carácter dominante, el chisme prendía más rápido. Pero en los últimos años, la relación que más comentarios ha provocado es la que mantiene con Lupita Arreola, una mujer bastante más joven que él, con más de 20 años de diferencia. Y claro, las redes no perdonan. Apenas ven a un famoso maduro con una pareja joven y de inmediato sacan el letrero de Sugar Daddy. A Sergio le han dicho de todo. Que si anda comprando juventud, que si ella busca estabilidad, que si él quiere sentirse galán eterno, que si la relación es amor verdadero o conveniencia bien administrada. Ya saben, la gente en internet no analiza, sentencia. ¿Qué tal es de pasional? Súper bien. Somos escorpión los dos, imagínate. ¿Qué te puedo decir? La relación entre Sergio Goyri y Lupita Arreola comenzó en 2018, cuando fueron presentados por un amigo en común en Guadalajara. En ese momento, el actor vivía una etapa de mayor tranquilidad personal, mientras que Lupita ya se desempeñaba como empresaria en el ramo inmobiliario. Ese mismo año, Goyri decidió hacer pública la relación y la presentó oficialmente durante la alfombra roja de la película El Club de los Insomnes. Meses después, llegó la pedida de matrimonio, y ahí parecía que la historia iba derechito al altar, pero no. Pasaron los años, llegó el compromiso formal, se habló de boda, se habló de planes, se habló de amor eterno.
Y la boda, pues nomás no llega. Se comprometieron en 2023, pero hasta hoy la ceremonia sigue en pausa. Y ahí es donde el chisme se puso todavía más sabroso, porque el propio Goyri llegó a decir que simplemente no le alcanza el dinero para pagar la boda que Lupita sueña. Y uno dice, a ver, ¿cómo que a un actor de décadas, con tanta carrera, tanta presencia y tantos años en televisión, no le alcanza? Pues así lo dijo. Y claro, lejos de apagar el fuego, esa explicación lo avivó más. Porque en redes muchos no le creyeron ni tantito. Unos dijeron que era pretexto, otros que era tacañería, y otros que quizá la cosa no estaba tan firme como querían hacerla parecer. Estamos tratando de que sea en el castillo de Chapultepec, va a ser un poquito difícil. Es verdad, ¿eh? Pero también corren versiones de que el verdadero freno no sería solamente el dinero, sino un supuesto acuerdo prenupcial. Según las malas lenguas, Lupita querría dejar las cosas muy claras con bienes separados, mientras que él no estaría tan convencido de firmar bajo esas condiciones. Y amigos, ahí la historia deja de parecer romance de telenovela y empieza a oler a negociación de abogados, notarios y cuentas bien separaditas. Pero ¿qué dijeron? Gerberín, eso ya lo sabíamos. Pues espérenme tantito, porque cuando uno creía que ese era el máximo chisme alrededor de la pareja, apareció otro escándalo que dejó a medio mundo con la quijada de fuera. En redes empezó a correr una pregunta venenosa. ¿Engañan a Sergio Goyri? Y es que, según lo difundido por la cuenta de espectáculos de una influencer, habrían aparecido supuestos audios, capturas de chats y registros de llamadas que señalarían a Lupita Arreola, prometida del actor, de mantener conversaciones comprometedoras con otro hombre. Y no cualquier hombre, amigos, sino presuntamente el esposo de una amiga cercana. Válgame Dios, ahí el chisme ya no venía con chile, venía con habanero. Porque pues lo que diga la gente pueden decir misa. De acuerdo con la versión que comenzó a circular, las supuestas pruebas habrían sido entregadas por la propia esposa del hombre, identificada como Ceci, quien habría descubierto las conversaciones y decidió exponer la situación. El involucrado, apodado como el pariente, fue descrito como alguien medianamente conocido en Mexicali, lo que le dio más sabor al asunto, porque en provincia estas cosas vuelan más rápido que el viento y todo mundo termina sabiendo de quién se habla. En los mensajes filtrados, según esa versión, no aparecen declaraciones amorosas explícitas de Lupita, pero sí intercambios que muchos interpretaron como demasiado cómodos, demasiado frecuentes y demasiado peligrosos para alguien comprometida con un actor famoso. El hombre, por su parte, sí habría sido mucho más directo y sugerente. Uno de los fragmentos que más se comentó fue cuando él le pregunta si anda sola o con el marido. Ella supuestamente responde que está sola trabajando, porque Sergio se encuentra grabando una novela en la Ciudad de México. Entonces él insiste en verla, y ella le contesta que puede pasar a su oficina para ver avances y unas propiedades de oportunidad. Pero el hombre, según las capturas, ya no estaba pensando precisamente en bienes raíces, porque le habría soltado que quería estar con ella y que si se podía ahí. Ya no quiere estar conmigo, o yo no quiero estar con ella, pues es así de simple. Y ahí es donde el público dijo, un momento, aquí ya no suena a cita laboral, aquí huele a otra cosa. Después aparecen llamadas, mensajes insistentes y una frase que prendió más el escándalo. Si quieres estar conmigo o no se puede ya, así como estábamos antes. Según la mujer que descubrió los chats, los mensajes serían recientes y estarían fechados el 14 de marzo, lo que reforzó la versión de que el contacto seguía vigente mientras Lupita mantenía una relación formal con Sergio Goyri. Ahora bien, amigos, cuando la esposa del hombre presuntamente confrontó a Lupita, ella negó todo. En los audios atribuidos a esa conversación, Lupita se defiende diciendo que le extraña lo que le están reclamando y que todo su trato ha sido laboral. Yo nunca he hecho nada de lo que... Y viejos, locos y volados va a haber siempre, bebé. Para ti, para mí, para mí. Más adelante, ante la insistencia de Ceci, se escucha una respuesta más fuerte, donde Lupita básicamente le dice que piense lo que quiera, pero que ella no ha hecho nada de lo que se le acusa. También suelta una frase muy comentada, que viejos locos y volados va a haber siempre, para unas y para otras, pero que depende de una ponerlos en su lugar.
Y ahí está el detalle, amigos. Lupita no aceptó ninguna relación indebida. Se defendió diciendo que todo fue profesional. Pero ya saben, amigos, para muchos usuarios, el simple hecho de contestar ciertos mensajes, tomar llamadas y mantener ese tipo de comunicación ya era suficiente para levantar sospechas. Afirmando que Lupita Arreola mantenía un romance con un hombre identificado como el pariente. La esposa del hombre, según la versión difundida, le habría reclamado precisamente eso, que con solo responder ya había sido una falta de respeto. Después del escándalo, Lupita Arreola reapareció en Instagram con un mensaje que también dio de qué hablar. Subió un video cocinando y escribió: "Amor propio, mis reinas y principales". Y claro, como no aclaró nada de frente, la gente interpretó ese mensaje como indirecta, porque en redes ya sabemos cómo funciona. Si alguien sube una frase después de un escándalo, automáticamente se convierte en comunicado no oficial. Mi relación está muy bien, está en un buen momento. Hasta el momento, ni Sergio Goyri ni Lupita Arreola han dado una explicación directa y completa sobre esta supuesta infidelidad viral. Lo que se sabe viene principalmente de lo publicado por Reina Venenosa y de los mensajes, audios y capturas que se hicieron circular en redes. Pero aunque no haya una confirmación formal, el golpe mediático ya estaba dado. Y ahí viene lo más irónico de todo. Durante años, Sergio Goyri cargó con fama de hombre duro, celoso, dominante, macho de vieja escuela y conquistador. Pero ahora, las redes se le voltearon y lo pusieron en otro lugar, el del señor que quizá no se enteraba de lo que supuestamente pasaba mientras él estaba grabando novela en la Ciudad de México. Y eso, amigos, para alguien con una imagen tan pesada de macho alfa, pega doble. Porque no es lo mismo que le inventen un chisme de galán mujeriego a que lo pongan como posible burlado en su propia relación. Ahí la narrativa cambia completita, de conquistador a conquistado, de patrón de rancho a señor al que las redes le preguntan si ya le avisaron. Al final, la vida sentimental de Sergio Goyri parece confirmar algo. El personaje de hombre fuerte puede servir muy bien frente a la cámara, pero en la vida real, ni el bigote, ni el sombrero, ni la voz de mando garantizan que el corazón no termine metido en un escándalo. Que ya lo padeces, lo sufres, o te padecen y te sufren. Porque amigos, aquí sí que digo yo, una cosa es controlar la escena en una telenovela, y otra muy distinta, controlar lo que pasa cuando las conversaciones privadas, los audios y las capturas empiezan a circular por internet. Pero aún hay más, amigos, porque si quieren ubicar el momento exacto en que la imagen pública de Sergio Goyri se fue al suelo, hay que viajar a la noche de San Valentín de 2019. Una cena que parecía normal, entre amigos, risas, copas y ambiente relajado, terminó convertida en el video que le costó carísimo. Y lo más irónico es que no fue una entrevista, no fue una cámara escondida de un programa de espectáculos, no fue un reportero cazándolo en la calle. No, amigos, fue su propia pareja, Lupita Arreola, quien estaba grabando para redes sociales, sin imaginar que en esos segundos iba a quedar expuesto el lado más feo del actor. En el video se escucha a Sergio Goyri lanzar un comentario racista y clasista contra Yalitza Aparicio, la actriz oaxaqueña que en ese momento estaba haciendo historia por su nominación al Oscar gracias a Roma. Y ahí se le cayó la máscara. Porque no era un villano diciendo una línea escrita por un guionista. Era Sergio, en una conversación privada, burlándose de una mujer que venía de otro origen social, de otra realidad, y que estaba logrando algo que muy pocos actores mexicanos habían conseguido. El país entero ardió. Y no era para menos. Porque aquel comentario no solo ofendía a Yalitza, tocaba una herida mucho más profunda, el racismo mexicano. Ese que muchos niegan, pero que aparece en frases, bromas, desprecios y miradas por encima del hombro. Que metan a nominar a una... No. Sí, señora. No, yo no digo. No, señora.
Goyri terminó convertido en ejemplo vivo de ese México que aplaude el talento extranjero, presume orgullo nacional cuando conviene, pero se incomoda cuando una mujer indígena, morena y de origen humilde llega más lejos que muchos apellidos de abolengo televisivo. Telemundo lo suspendió indefinidamente. Televisa guardó silencio. Los productores dejaron de llamarlo con la misma fuerza. Y de pronto, el hombre que durante años había interpretado caciques, machos violentos y villanos de rancho, terminó siendo juzgado por parecerse demasiado a esos personajes fuera de cámara. Luego vino la disculpa, pero ahí también se complicó todo. Porque en lugar de sonar como una reflexión profunda sobre el racismo y el daño causado, para muchos pareció más bien una disculpa por haber sido grabado. Su frase de que había aprendido a cuidar lo que decía cuando lo estaban grabando cayó pésimo, porque sonaba menos a «me equivoqué por pensar así» y más a «me equivoqué porque me cacharon». Y esa fue la parte que terminó de hundirlo. Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más. Para mí, porque la gente no solo estaba molesta por el insulto, sino por la falta de verdadera conciencia. No bastaba con decir «perdón». El problema era entender por qué ese comentario había sido tan grave, por qué revelaba una forma de pensar y por qué dolía tanto en un país donde millones de personas viven todos los días ese mismo desprecio. El caso llegó a medios internacionales y fue retomado como ejemplo del racismo estructural en México. La polémica alrededor de Yalitza ya venía cargada de comentarios venenosos, clasismo disfrazado de crítica artística y ataques que decían más de quienes los hacían que de ella. Pero lo de Goyri puso rostro, voz y bigote a esa incomodidad nacional. Y así, el actor que durante décadas se había vendido como el macho elegante de las telenovelas, terminó pagando una factura durísima. Quedó señalado, con menos contratos, con menos reflectores y con una carrera que ya no volvió a tener el mismo peso. Se refugió en su rancho, en sus animales, en su vida lejos del ruido, pero el video ya estaba afuera. Porque esa es la cosa con la fama, amigos. Puedes construir una carrera durante 40 años, pero a veces bastan unos segundos, una frase venenosa y una cámara prendida para que el público vea algo que ya no puede olvidar. Monedita de oro. Hay gente que le cae uno gordo. Y hay gente que te odia. Pero amigos, lo de Yalitza no fue el único episodio oscuro alrededor de Sergio Goyri. Porque después de aquel escándalo, también empezaron a salir otras historias que pintaban un retrato bastante incómodo del actor, ya no solamente como un hombre de comentarios desafortunados, sino como alguien acostumbrado a moverse con esa seguridad de quien durante años se sintió intocable. En 2020, la actriz Patti Muñoz hizo una denuncia pública bastante grave. Contó que 2 años antes, durante un proyecto, Goyri la habría encerrado en un camerino e intentado besarla a la fuerza. Según su relato, hubo jaloneos tan fuertes que incluso le dejó marcas en las muñecas. Y miren, eso ya no es un merequetengue ligero ni pleito de egos entre actores. Eso es una acusación seria, de esas que muestran una cara mucho más sombría del ambiente artístico. Goyri negó todo, no aceptó responsabilidad, no ofreció disculpa pública, y el asunto quedó como una mancha más en su imagen. Pero el simple hecho de que una actriz se atreviera a señalarlo públicamente volvió a encender la conversación sobre esa vieja escuela del espectáculo, donde muchos hombres se acostumbraron a que nadie les dijera nada, donde el galán, el villano, el primer actor o el señor de trayectoria podían portarse como quisieran porque, durante años, la industria protegió más a los poderosos que a quienes denunciaban. Una cosa tan pequeña como un acoso luego se transforma en un feminicidio. Y por si eso fuera poco, Sergio también se ha mostrado como un claro detractor del movimiento feminista. En entrevistas, ha soltado comentarios de esos que suenan a «ya no se puede decir nada», como si el problema fuera que las mujeres ya no se dejan, y no que durante décadas muchos hombres dijeron, hicieron y normalizaron barbaridades sin consecuencia. Él ha defendido con orgullo esa idea del macho antiguo, pero el detalle es que esa figura, que antes vendían como carácter, hoy muchos la ven como una reliquia incómoda de otra época. Porque una cosa es tener personalidad fuerte, amigos, y otra muy distinta es quedarse atrapado en el siglo pasado creyendo que ser rudo, dominante o grosero todavía se debe aplaudir como si fuera hombría. También arrastra fama de divo difícil.
En los años 90, según se cuenta, canceló la grabación de Días de Combate tras pelearse a gritos con el director. Y en 2019 habría abandonado otro proyecto porque consideró que el papel que le ofrecían era una falta de respeto para alguien con más de 40 años de trayectoria. No soy ningún guerrillero, ni ningún racista, ni ningún... No. O sea, Goyri parece ser de esos actores que cuando sienten que no los tratan como figura sagrada, prefieren patear la mesa antes que negociar. Con la prensa tampoco ha sido precisamente amable. Ha tenido momentos donde se quita los micrófonos, evade preguntas y se va molesto, ganándose incluso el apodo de Don Huye. Y claro, eso también alimenta su imagen de hombre que quiere controlar la narrativa, hablar cuando le conviene, callarse cuando aprieta el tema y desaparecer cuando el cuestionamiento ya no le gusta. Y ni hablemos de lo que opina de las nuevas generaciones. Goyri ha criticado a actores jóvenes diciendo que muchos no tienen talento y que están inflados por las redes sociales. Y amigos, aquí sí opino que puede que tenga parte de razón en que hoy la fama digital a veces sustituye al oficio, pero también hay una línea muy delgada entre hacer una crítica válida y sonar como el señor que no soporta que el mundo cambió y que ya no le piden permiso para existir. Ahora veo que de repente le dan la oportunidad a un chavo o a una chava en su segunda telenovela. Para rematar, en redes también ha enseñado ese carácter explosivo. Si un fan le exige respeto o le responde fuerte, él no siempre se queda callado. Ha llegado a insultar públicamente, llamando idiota a quien lo confronta. Y ahí es donde se confirma la contradicción. Un actor que exige respeto por su trayectoria, pero que muchas veces parece no tener demasiada paciencia para respetar a quienes lo cuestionan. Así que no, amigos, el derrumbe de Sergio Goyri no se explica solamente por una frase racista captada en video. Ese momento fue la chispa, pero detrás ya había un historial de actitudes, pleitos, denuncias, comentarios machistas y desplantes que terminaron dándole forma a una imagen pública cada vez más pesada. Yo cometí un error, emplear un adjetivo calificativo malo. Y miren, amigos, pienso, el problema de Sergio Goyri no fue haber interpretado villanos demasiado bien. El problema fue que, con el paso del tiempo, mucha gente empezó a sentir que ese villano de sombrero negro quizá no se quedaba guardado en el camerino cuando se apagaban las cámaras. Y amigos, toda esta avalancha de ego, desplantes y escándalos terminó pasándole factura a Sergio Goyri. Porque una cosa es tener carácter fuerte, y otra muy distinta es vivir como si el mundo entero tuviera que aguantarle los arranques solo por su trayectoria. Después del escándalo con Yalitza, él mismo confesó que recibió amenazas de muerte y que su familia también terminó siendo blanco del odio público. Y claro, ahí uno entiende que las redes pueden volverse una jauría, pero también hay que decirlo. Muchas veces la jauría aparece cuando alguien lleva años aventando piedras desde su propio balcón. Como padre, Goyri también ha sido descrito como un hombre extremadamente estricto. Su propio hijo llegó a decir que no tolera errores, y el actor ha presumido más de una vez que en su casa manda él. Y pues ahí vuelve a salir el mismo patrón, el macho antiguo, el patriarca de rancho, el señor que cree que autoridad es sinónimo de control. Por eso no faltaron quienes empezaron a señalar a su círculo familiar como una familia tóxica, demasiado cerrada y marcada por el temperamento fuerte del actor. En su intento por limpiar su imagen, en 2020, quiso mostrarse más espiritual, más sereno, más de paz y fe, subiendo fotos muy zen a Instagram. Pero el público no le compró tan fácil el cambio. Muchos lo bautizaron como el hipócrita zen, porque después de una carrera marcada por desplantes, comentarios pesados y actitudes de macho bravo, no bastaba con poner cara tranquila y hablar de armonía para borrar lo que ya estaba en la memoria colectiva. Luego, en 2025, intentó regresar al ojo público en Top Chef VIP, vendiéndose como un hombre más humilde, más calmado, casi como padrino de la cocina y de la experiencia. Pero el personaje le duró poquito. Su carácter explotó rápido. Se peleó con el jurado, le gritó al cantante Jerry Basúa en plena grabación y terminó botando el set. El resultado fue cruel, pero casi poético. El villano que tantas veces dominó la pantalla terminó convertido en el primer eliminado, con titulares burlones y redes diciendo que se había quemado su propio filete. Y por eso dije no, pero no era nada con usted, ¿eh? No, pero es que yo no hice eso.
Y cuando las cámaras ya no estaban tan disponibles como antes, intentó refugiarse en otro lado. Abrió un taller de autos clásicos para trabajar con las manos, quizá buscando una imagen más sencilla, más de hombre de oficio, más alejada del actor problemático. Pero las redes tampoco se lo perdonaron. Empezaron las burlas de galán a mecánico, y el negocio no logró sostenerse demasiado tiempo. Hoy, con casi 50 años de carrera, Sergio Goyri ha conseguido volver a algunas producciones de Televisa, pero la recepción ya no es la misma. Antes su presencia imponía respeto. Bastaba verlo entrar a cuadro con esa mirada pesada, ese bigote de villano y ese aire de hombre intocable para que el público entendiera que venía el conflicto. Pero ahora cada aparición suya llega acompañada de otra cosa: memes, recordatorios del insulto a Yalitza, comentarios sobre sus escándalos, burlas por su carácter explosivo y, más recientemente, hasta preguntas incómodas sobre su vida sentimental con Lupita Arreola. Porque el público puede olvidar muchas cosas, amigos, pero hay frases que se quedan tatuadas como cicatriz. Y en el caso de Goyri, aquella frase no solo lo persiguió, le cambió la manera en que muchos lo miran. Ya no era solamente el actor de carácter fuerte, ya no era solo el villano eficaz de las telenovelas. De pronto, para una parte del público, se convirtió en el rostro de una vieja escuela soberbia, clasista, racista y machista, que durante años se sintió con derecho de decir lo que quisiera sin consecuencias. Y al final, Sergio Goyri queda como un ejemplo triste de una carrera que no se hundió por falta de talento. Talento tenía, presencia tenía, voz, oficio, colmillo y una trayectoria que muchos actores quisieran. Una victoria sin honor es la peor derrota. Entonces, dices, no puede ser. Pero lo que lo fue derrumbando fue otra cosa: el ego desbordado, la soberbia, la incapacidad de leer los tiempos y esa idea antigua de que por ser hombre, actor famoso y figura de televisión podía hablar, mandar, insultar o responder como si todavía estuviera en el rancho de sus personajes. Pasó de ser uno de los villanos más temidos e imponentes de la pantalla a convertirse en blanco permanente de las redes sociales. Y eso, para alguien que durante años construyó una imagen de macho dominante, debe haber sido durísimo. Porque una cosa es que el público te abuchee por un personaje, y otra muy distinta es que te convierta a ti en el chiste. Y ahora, con el escándalo de los supuestos chats y audios que involucran a Lupita Arreola, el golpe mediático toma otro sabor. Porque el hombre que tantas veces fue visto como el conquistador, el duro, el que mandaba, el que imponía, de pronto aparece en medio de una historia donde las redes lo colocan del otro lado, como el posible burlado, el señor que, tal vez, no se enteraba de lo que supuestamente pasaba mientras él seguía grabando novela en la Ciudad de México. Y ahí está la ironía más cruel. El mismo público que antes le temía como villano, ahora se ríe de él como personaje de memes. El hombre que tantas veces interpretó al macho que lo controlaba todo, terminó atrapado en un presente donde ya no controla ni el relato, ni las redes, ni la forma en que lo recuerdan. Fui vendedor de cervezas, fui chofer, fui pintor de casa, fui guarura y me cargaba la 45. Al final, Sergio Goyri no fue devorado por falta de trabajo, ni por falta de talento, ni siquiera por envejecer. Fue devorado por su propio personaje, por esa imagen de macho bravo que tantas veces le dio éxito, pero que fuera de la pantalla terminó cobrándole factura. Un hombre que no supo callar a tiempo, que miró a muchos por encima del hombro y que no entendió que el mundo cambió aunque él siguiera actuando como si nada hubiera cambiado. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de Sergio Goyri? ¿Crees que fue víctima de la cancelación o simplemente le llegó la factura por años de soberbia, comentarios hirientes, actitudes machistas y escándalos que ya no caben en estos tiempos? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí, en Tutoriales Gerberín, seguimos contando esas vidas de la farándula mexicana, donde detrás del éxito, los premios y los personajes inolvidables, también hay ego,
escándalos, caídas públicas, amores revueltos y verdades que muchos preferirían dejar enterradas.